¿Qué tal, amigas, amigos del litoral, de los poetas y de las artes? Termómetro político, Sala Ciudadana, Sala Periodista, un programa más para ustedes. En esta ocasión tenemos un invitado al senador de la República, Juan Ignacio Latorre. Está corto de tiempo, así que, como dice Lololo, la vamos a hacer cortita. Miriam Carmen Pinto nos los va a presentar. Por favor, Miriam Carmen. Muchas gracias. Juan Ignacio Latorre es senador por el Partido Revolución Democrática, senador de la región de Valparaíso. Es presidente de la Comisión Infancia y miembro de la Comisión de Derechos Humanos. Y en esta condición fue autor del proyecto de indulto humanitario para los presos y presas de la revuelta social. Es sociólogo de profesión, asumió como senador en 2018, es el primer senador en la historia de su partido y también el único, digamos, representante del Frente Amplio en la senaturía. Es hijo, esto lo vi por ahí, lo voy a agregar porque que encontré muy significativo, que él es hijo de Dagoberto Latorre Aguayo. Él fue su padre, ¿no? Militante del partido MAPO, ¿no? Del Movimiento de Acción Popular Unitaria, y fue director de la Corfo en la región de Valparaíso. Bienvenido, senador Juan Ignacio, ya que estamos como con el tiempo súper acotado, inmediatamente vamos entonces a una pregunta que me voy a tomar con el tema del indulto humanitario, que es un tema que está muy vigente, ¿no? En la coyuntura. En tanto, recientemente ayer, desde la Corte Suprema, ¿no? La vocera, la ministra Ana Sebeshi, dijo que está cuestionando, ¿no? Y que les resultaba muy complejo determinar a quién resultaría este indulto beneficiario sobre el alcance. Entonces, Juan Ignacio, mi pregunta es, bueno, ¿por qué? ¿Por qué es importante este indulto? ¿Por qué tú lo propusiste, ¿no? Como iniciativa de proyecto legal? ¿Y por qué se hace necesario y cuál sería el alcance? Bueno, primero agradecer la invitación, saludarles, Miriam, Rafael y a todos quienes están conectados a esta transmisión, al litoral, un saludo fraterno. Solo unas pequeñísimas detalles de corrección nomás, soy psicólogo, no sociólogo de formación, y lo otro sí, mi viejo, que aún vive, fue director de la Corfo, era militante del MAPU, director de la Corfo en el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende, en la región de Valparaíso. Y también integro la Comisión de Recursos Hídricos del Senado. Venía saliendo ahora de la Comisión de Infancia, por eso estaba ahí como medio justo en el tiempo, después me tengo que meter a otro Zoom, está un poquito intensa la cosa. Pero yendo a la pregunta del tema del indulto, este es un proyecto de ley que lo presenté el año pasado, en diciembre del año pasado, siendo presidente de la Comisión de Derechos Humanos, en un trabajo que hicimos junto al Grupo de Iniciativas por la Libertad de los Presos de la Revuelta, que es una plataforma, una red de personas y organizaciones de familiares de presos de estallido, abogados, defensores, mundo de los derechos humanos, bueno, distintas personalidades que nos veníamos reuniendo hace un tiempo buscando alguna salida, alguna solución política. Nos conectábamos en contexto de pandemia, en el fondo por Zoom, muchísimas personas a lo largo de todo Chile, se conectaba gente desde el norte al sur, familiares sobre todo de los presos que estaban en las cárceles, o chiquillos que salieron, les cambiaron la medida cautelar, algunos ya pasaron un tiempo en la cárcel y están en arresto domiciliario. Bueno, y ahí fuimos construyendo esta propuesta, con la Comisión Chilena de Derechos Humanos también, hay un equipo técnico, y levantamos este proyecto de ley y lo presenté en diciembre del año pasado. Lo firmaron también otros senadores y senadoras, Adriana Muñoz, Yasna Proboste, Alejandro Navarro e Isabel Allende. Lo tramitamos en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, se aprobó la idea general, se aprobó también en la Comisión de Seguridad y ahora está en el trámite, está en tabla, en discusión en la Comisión de Constitución. Tenía que pasar por estas 3 comisiones, así lo solicitaron otros comités en la sala, antes de ser votado en la sala. Y el fundamento del proyecto es una medida excepcional
¿no? El indulto, digamos, dicho en simple, es un perdón del delito, tanto a personas condenadas como procesadas o imputadas, o que estén en prisión preventiva, pero que también personas condenadas por delitos cometidos en el contexto del estallido social, eh, en el contexto, y por eso pusimos una fecha en el proyecto de ley, pusimos un catálogo de delitos, y es un indulto general, a diferencia del indulto particular, que es una atribución que tienen solo los presidentes de la República, que siempre todos los gobiernos, el presidente indulta a un número determinado de personas por distintas causas, por motivos de salud, por razones humanitarias, por distintas causas, por salidas políticas también, soluciones políticas, pero esa es una atribución que tiene solo el presidente de la República. En cambio, la Constitución establece que los senadores podemos presentar proyectos de ley de indulto general, y la ley establece las condiciones de ese indulto, es decir, a quiénes podría beneficiar, qué condiciones, qué delitos, qué tiempos, etc. Y ahí es donde nosotros construimos este proyecto de ley. Y a ver, para ponerle rostro en el fondo, para ponerle rostro humano, ¿no? En la provincia de San Antonio, en la cárcel de San Antonio, hay un caso emblemático, diría yo, de los presos de la revuelta, el caso Giordano Santander, que está condenado. Yo lo he ido a ver a la cárcel, estaba en contacto con su familia, con su pareja, la Tania, bueno, parte del movimiento. Y él fue detenido en el contexto de las protestas sociales. Se le acusa de homicidio frustrado, ¿no? Está condenado a 5 años de cárcel. Antes de ser condenado estuvo más de un año en prisión preventiva, es decir, una persona, para explicarlo en simple, una persona que todavía no ha sido condenada, pero se está investigando el delito y las pruebas, etcétera, y está en la cárcel, ¿no? Lo cual, de alguna manera, es una medida muy gravosa, muy, muy extrema en el fondo, ¿no? Por eso decimos que en Chile se abusa de la prisión preventiva, o suele ser como la regla general, y más en el contexto del estallido social. Hubo varias personas detenidas ahí en San Antonio, otros chicos tuvieron 1 año también, otros estuvieron como 6 o 7 meses, les cambiaron la medida cautelar y después fueron absueltos. Pero el caso de Giordano lo condenaron y se le acusa de homicidio frustrado a un policía de la PDI, que en el fondo la prueba es que el policía dice que ve en sus ojos el ánimo de matarlo porque le echó el auto encima cuando estaban en la protesta, pero ni siquiera no hay daño al policía, no es que lo atropelló, sino que dice que le echó el auto encima, ¿no? Y claro, todo esto en un contexto de protesta donde estaban apiedrando el edificio del Ministerio Público, de la misma PDI, etcétera. Bueno, todo lo que ocurrió en la revuelta popular, ¿no? Entonces, en el fondo acá decimos, claro, primero hay un abuso de la prisión preventiva, mucho tiempo, gente que ha estado largos meses en la cárcel sin ser condenados, se les vulnera la presunción de inocencia, después salen absueltos o salen con condenas menores, que incluso es menos tiempo del que estuvieron en prisión preventiva, o con medidas no privativas de libertad. Y en otros casos hay algunos condenados, como el caso de Giordano, ¿no? A una condena también larga, por desórdenes públicos, por delitos cometidos en el contexto del estallido. Entonces, ahí hay un caso concreto que uno dice, acá hay que buscar una solución política excepcional a un contexto excepcional que se vivió en nuestro país y que deriva en el proceso constituyente que estamos viviendo hoy día. O sea, sin la revuelta popular no hay proceso constituyente. Entonces, las sociedades, cuando tienen crisis profundas o fracturas profundas y están en un tránsito hacia un nuevo pacto social, como es el caso nuestro, con la nueva constitución, se toman medidas excepcionales, ¿no? De perdón o indulto o amnistía, como ha ocurrido en la historia de Chile y en otras partes, ¿no? En otras partes del mundo con procesos comparados. Entonces, ese es el fundamento humanitario, tiene que ver con buscar canalizar una salida política, dado que yo no tengo la facultad de indultar caso a caso, yo no puedo decir indúltese a Giordano, sino que tengo que poner en un proyecto de ley de indulto general las condiciones por las cuales Giordano podría solicitar el indulto, por poner un ejemplo. Senador, pero en un caso hipotético que el señor Boric fuese presidente de la República y una gran mayoría, un grupo de personas esté desconforme con su gobierno y hacen protestas, quemas, saqueos,
robo e intento de asesinato, eso también entonces pasaría a ser después un delito político. ¿Habría que amnistiar a cualquier grupo de gente que se manifieste de esa índole? No, porque, y por eso nosotros, este proyecto de ley es acotado en el tiempo, es por única vez, no es una ley permanente para cualquier caso o cualquier contexto, sino que dado lo que vivimos en Chile, una revuelta popular, un estallido social que deriva en un proceso constituyente. Y lo que hubo en el fondo es una criminalización de la protesta social. En mi opinión, hubo violación a los derechos humanos. De hecho, el mismo caso Giordano, para poner el ejemplo, fue detenido y fue torturado. Hay querella, no es la versión simplemente de él, hay una querella formal presentada por el INDH por tortura. El caso de él y de otros de sus compañeros. Entonces, en el fondo, en ese contexto de criminalización de la protesta social, de querellas, hay querellas del gobierno por ley de seguridad interior del Estado, de masivas violaciones a los derechos humanos y de el contexto que en el fondo no es simplemente hoy una protesta social cualquiera, sino que es una revuelta popular nacional que deriva en un proceso constituyente, amerita este tipo de soluciones. No es que en cualquier contexto, cualquier protesta se va a amnistiar a cualquier persona. Mire, Pero voy a citar textualmente cortito a la presidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, quien dice, asegura que en Chile no hay presos políticos desde el momento en que ninguna persona que está siendo sometida a juzgamiento lo ha sido por hechos que no sean constituidos de delitos. Sí, a ver, en el proyecto de ley nosotros no hablamos de presos políticos, hablamos de presos de la revuelta. En el proyecto de ley no hay ni una palabra que diga presos políticos. La discusión sobre si son presos políticos o no, Giordano, si es un preso político o no, es una discusión que está abierta en la sociedad. Hay jueces de la República como Daniel Urrutia que dice en Chile hay presos políticos. Hay académicos como Claudio Nash de la Universidad de Chile, académico de Derechos Humanos, que dicen en Chile hay presos políticos. Y otros que dicen que no. Nosotros más bien hablamos de que acá hay una persecución política penal, porque se usa el derecho penal, la prisión preventiva, la ley de seguridad interior del Estado, las querellas del gobierno, que esa es una decisión política del gobierno de querellarse en un caso u en otro o no. Por ejemplo, la protesta de los camioneros, el gobierno no se querella, no usa la ley de seguridad interior del Estado, no reprime ni criminaliza esa protesta, no hay ni un detenido en esa protesta, no hay torturados ni nada. En cambio, a manifestantes, sobre todo del mundo popular, en la revuelta popular en contra del gobierno de Piñera, en contra de este modelo, bueno, ahí sí. Entonces, hay una persecución político-penal y una criminalización de la protesta. Pero el fundamento del proyecto de ley y el objetivo del proyecto de ley no es demostrar si en Chile hay o no hay presos políticos. A Giordano, a ver, él puede considerarse preso político no por sus ideas, no porque, sino está consciente de que hay delitos relacionados con daños a la propiedad pública o privada, pero está preso, ¿no? Y de hecho se considera injustamente y además en un periodo largo de tiempo con prisión preventiva, y de hecho el caso se va a llevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero sí hay muchos más casos. Entonces, finalmente el propósito del proyecto de ley es el indulto, es la libertad de los presos de la revuelta, no es esta discusión conceptual de si está detenido por sus ideas o no. Además, esa es una definición restrictiva de los presos políticos, digamos, que solo te detienen por tus ideas, sino que, por ejemplo, presos mapuche, otro caso, yo fui a ver al lonco Alberto Curamil en la cárcel de Temuco, esto antes del estallido social, una semanita antes, fue el 12 de octubre del 2019, el lonco Alberto Curamil estuvo 13 meses en prisión preventiva, estando en la cárcel recibe un premio internacional de Goldman, no recuerdo precisamente, pero en el fondo es como el premio Nobel Verde por su protección ambiental, la defensa de un río, y finalmente fue absuelto. Y claro, había querella del gobierno, ¿no? Había una persecución, una criminalización, y por eso se habla en muchos casos de los presos políticos mapuche. Digamos. Gracias, esto es democracia. Perfecto. Senador, ayer los sectores que vienen, digamos, de abogados y familiares de las personas que están en la cárcel por violaciones de derechos humanos durante el periodo de la dictadura cívico-militar. Y bueno, ellos están señalando, bueno, que
que este indulto también debería alcanzarlos a ellos. ¿Qué piensan al respecto? No, los crímenes de lesa humanidad son inamnistiables. Esa es parte de la doctrina internacional de los derechos humanos y es un consenso civilizatorio, digamos, ¿no? Los crímenes de lesa humanidad son inamnistiables. Por eso, de hecho, los tribunales chilenos no aplican la ley de amnistía del año 78 de la dictadura, ¿no? Que pretendía amnistiar todos los delitos, claro, los delitos cometidos entre el año 73 y el año 78, el periodo más duro de la represión de la DINA, digamos. Por ejemplo, quería amnistiarlos Pinochet, y los tribunales chilenos en democracia no han aplicado esa ley de amnistía, y Chile con los tratados internacionales de derechos humanos no son amnistiables, por lo tanto no ha lugar a aquello. El gobierno de Piñera ha intentado y ha indultado pocos casos, y ha intentado otros, digamos, de presos de Punta Peuco por razones humanitarias, es decir, por personas que están con enfermedades terminales o con enfermedades muy graves que puedan, digamos, pasar los últimos días de su vida no en la cárcel, no en Punta Peuco, sino que en su casa, con su familiar. Y así todo, esa medida que uno podría decir, bueno, razón humanitaria, pero estamos hablando de personas que tardíamente fueron condenadas, porque hubo mucho tiempo de impunidad, alcanzaron a estar poco tiempo en la cárcel, claro, ya son personas mayores, pero en el fondo tienen que cumplir su condena, digamos, son inamnistiables o no ameritan. Senador, Rafael, por favor. Lo que pasa es que hay, escuchando y viendo, ¿no?, este programa, familiares precisamente del grupo, ¿no?, que tú te has referido de San Antonio, ¿no?, el caso PDI que se llama, que se reconoce, ¿no? Y entonces mi pregunta va, bueno, ¿cuál es la tramitación con respecto a este proyecto? O sea, ¿hay términos de fecha? ¿Hay algún itinerario al respecto? Algo dije al inicio, se tramitó en la Comisión de Derechos Humanos, se aprobó en general, se tramitó en la Comisión de Seguridad, se aprobó en general y está en tabla, lleva 2 sesiones recién en la Comisión de Constitución. Lo que he conversado con el senador Araya, que es el presidente de la Comisión de Constitución, dice va a dar un par de sesiones más, no pretende dilatar mucho más el proyecto, pero cada comisión se da un periodo para escuchar distintas opiniones sobre el proyecto de ley, audiencias, y luego se vota en general. Y ahí tiene que ir a la sala. Yo no podría dar plazos concretos, que es lo que hemos conversado con los familiares, porque en el fondo un proyecto de comisión a sala hay que conversarlo en comité, hay que convencer a los demás comités para votarlo luego en sala. Ahora, hay una urgencia política. Está la declaración de la Convención Constituyente aprobada por más de 2/3 de la Convención Constituyente. La primera declaración aprobada fue relacionada con los presos de la revuelta y se le pide al Senado una declaración simplemente de solicitar a otro poder del Estado. El poder constituyente le solicita al poder legislativo apurar el trámite en el proyecto de indulto. Entonces eso lo tenemos muy presente y por eso yo estoy empujando, obviamente, que avancemos, digamos. Señor Latorre, en honor al tiempo, lo voy a llevar a otro tema. Dos preguntas en una. ¿Usted se imaginaba el triunfo arrollador que iba a tener su candidato, ser Boris? Y la otra es, gran parte del PC, salvo su dirigencia, ya ha dicho, al menos en redes sociales, que no va a apoyar a Boris. ¿De dónde va a sacar los votos para poder pasar a la segunda vuelta posteriormente? A ver, 2 cosas. Uno, nosotros confiábamos que podíamos ganar, que la campaña de Gabriel iba de menos a más. Gabriel, recordemos que partió primero la campaña de firmas, todos decían que no íbamos a lograr las firmas, nos daban por muerto, hubo muchas burlas al respecto, lo recordarán algunas diputadas por ahí. Hicimos la campaña de firmas en pandemia, en muy poco tiempo, y luego parte la campaña, o sea, parte la campaña de Gabriel muy tardíamente, a diferencia de Jadwe, que llevaba harto tiempo como proclamado por el pueblo y por el PC, etcétera, ¿no? O sea, aunque no era oficial, pero era como Lavín, digamos, que lleva y favorito en la encuesta, etcétera. Entonces, nosotros sabíamos que la campaña partía tarde, pero iba de menos a más, y al final, ya en los últimos días, nosotros teníamos la confianza que podíamos ganar, que podíamos dar la sorpresa, de hecho lo dijimos públicamente,
pero pensábamos que iba a ser mucho más estrecho. O sea, no estaba en los pronósticos una diferencia tan abrumadora de diferencia entre el 60 y 40%, y lo otro era la expectativa de cuánta gente iba a votar. Nosotros pensábamos que nuestra primaria, de Apruebo Dignidad, con 2 candidatos, con menos plata, con fin de semana largo, vacaciones de invierno, pandemia, etc., iba a convocar más gente que la primaria de la derecha, con 4 candidatos y con toda la plata que le pusieron los empresarios, etc. Y eso sí pensábamos, pero teníamos un margen un poquito menor de participación. O sea, nosotros pensábamos que un buen escenario era que participara alrededor de 1.100.000, 1.200.000 personas en nuestra primaria, y participaron 1.700.000 personas. Y Jadwe le gana a Sichel, o sea, Sichel sale tercero en el fondo. Los votos de Jadwe, que pierde la primaria, son mayores que los votos de Sichel. Respecto a lo segundo, a ver, yo no estoy tan claro, al menos yo lo que he escuchado, leído y conversado con los dirigentes del PCE, no es que no van a apoyar a Gabriel, eso no lo han dicho públicamente. Una cosa es que Daniel dijo algo así como: yo no participaría como ministro de un gobierno de Gabriel. Él es alcalde, recordemos que él ganó la elección de alcalde en mayo, y él dijo que si perdía la primaria, él iba a ser alcalde. Ese es su rol, y eso es lo que le gusta hacer a él. Y desde ahí ser un dirigente político y desde ahí apoyar. Pero en ningún caso, en el fondo, se habló acá de, bueno, el que pierde es ministro del otro. O sea, eso para nada, digamos. Entonces, eso, una cosa, es decir, que no va a ser ministro, a decir no lo voy a apoyar, son cosas muy distintas. Y la dirigencia del PC, lo que nos ha comunicado es que ellos van a cumplir la palabra respecto del... ellos firmaron un pacto de primaria y además se está conversando todo el tema de la lista parlamentaria. Entonces, bueno, eso no se define todavía, pero el PC lo que ha dicho es: nosotros vamos a cumplir la palabra de, si perdíamos la primaria, vamos a apoyar al que gane la primaria. Si para eso uno inscribe un pacto de primarias legales, digamos, se somete a un ejercicio democrático, si pierdes, apoyas al que gana. En el fondo, eso es como lo evidente de un pacto político que se inscribe legalmente, además, ante el CERVEL. Entonces, en eso discrepo de las opiniones. Yo no sé qué opiniones has escuchado tú, pero no es lo que yo he escuchado. Son las bases. No, más bien son las bases, yo creo, porque hoy día el alcalde Jadwe dijo que él iba a trabajar en la campaña en el sector de Recoleta. O sea, mi pregunta igual seguía con las elecciones primarias. ¿Usted cree que la candidatura de Boric se vería afectada en caso de surgir por parte, digamos, he escuchado que ya hay movimientos para que surja un representante del sector, digamos, independiente y de los movimientos sociales, y que está representado en la convención constituyente a través de la lista del pueblo? Bueno, sé que no es el escenario aún, ¿no? Pero igualmente esto afectaría de alguna manera a la candidatura de Boric. A ver, si uno mira las últimas elecciones presidenciales en Chile, atrás, digamos, 2017, 2013, atrás, siempre en la primera vuelta se inscriben muchas candidaturas presidenciales, ¿no? No es que hayan 2 o 3 nomás, y entonces, no, hay muchas candidaturas presidenciales y de distinto tipo. A veces la izquierda se ha dado el lujo, digamos, de presentar 3, 4 candidaturas que tienen ideas similares, programas similares, pero con distintos referentes y sacan, bueno, entonces eso no es sorpresa para nadie que pueda ser así. Lo mismo en la derecha, pueden haber una José Antonio Kast y le compita a Sichel y eso. Y lo mismo la ex Concertación va a llevar una, estamos nosotros, y la Lista del Pueblo por inscribir otra, y algún otro independiente puede inscribir otra, está, qué sé yo. Entonces, pueden haber varias candidaturas en primera vuelta, y por eso es que en Chile hay segunda vuelta, y lo más común, lo más normal es que la elección se defina en segunda vuelta. Nosotros tenemos la expectativa con la posición que quedamos en la primaria, y lo decimos con mucha humildad y con mucha responsabilidad al mismo tiempo, tenemos una posición interesante para pasar a segunda vuelta. De hecho, lo que decíamos es que el que gane la primaria, sea Gabriel o Daniel,
tiene altas probabilidades de pasar a segunda vuelta. La carrera no está corrida, digamos. Ahora, probablemente una candidatura de izquierda, desde los movimientos sociales o lista del pueblo, tenga programáticamente cuestiones similares. Tal vez hayan diferencias y hayan énfasis, y está muy bien, y es parte de la democracia. No le tenemos miedo a eso, y vamos a competir con la concertación, y vamos a competir con todos, digamos. Y lo que sí hay que tener en cuenta es que tenemos que buscar, y en eso hacer una conversación desde ahora, no esperar a noviembre, sino que desde ahora, una conversación programática y un entendimiento de cara a segunda vuelta para evitar un gobierno de derecha. Yo creo que eso, independiente de quién termine pasando, digamos, ¿no?, a segunda vuelta, creo que eso es algo muy, muy importante, dado lo que nos jugamos, ¿no? Hay un proceso constituyente en curso, todo lo malo que ha sido este desgobierno de Piñera, en mi opinión. Entonces me parece que las fuerzas de cambio, las fuerzas transformadoras que tienen ideas similares, tenemos que hacer un esfuerzo genuino y responsable, digamos, por construir un entendimiento en segunda vuelta. Ahí se verá de qué tipo, si es político-electoral, si es de integración de gobiernos, qué fuerzas, etcétera, sobre qué bases programáticas, pero esa conversación creo que tiene que partir desde ahora. Veremos al 23 de agosto, que es la fecha límite, cuántas candidaturas se inscriben, qué candidaturas se inscriben finalmente, y con qué programa, y bueno, y ahí tendremos que dar esa conversación, digo. Señor Latorre, a propósito de segunda vuelta, lo único bueno que parece que tenía la constitución de Pinochet, porque sin esa segunda vuelta, si hubiese existido antes, Allende no hubiese sido presidente. Cuénteme, ¿usted sería partidario, a propósito de segunda vuelta de constitución, de un parlamentario, unicameral? Usted en su calidad de senador, ¿usted lo encuentra interesante que exista una sola cámara, como en muchos países? Sí, de hecho nosotros el 2017, ya con Beatriz Sánchez como Frente Amplio, planteamos la necesidad de un sistema, o de pasar a un sistema unicameral. La duda está qué sistema político, porque no es solo si es una cámara o no, sino que si es un semipresidencial o un sistema parlamentario. De hecho, esa es una discusión abierta. De hecho, en la misma bancada constituyente hay distintas opiniones, y yo creo que es parte del debate que se tendrá que dar en la Constitución. Y lo otro es la transición, es decir, ¿cuándo se hace? ¿Se hace inmediatamente? Eso lo definirá la constituyente. Ahí habrá un artículo transitorio en que diga en qué plazo se hace eso. Inmediatamente se llama elecciones, o se da un plazo a la siguiente elección, no lo sé. Eso lo definirá la constituyente, no nosotros los incumbentes, digamos. Lo que lo tiene que definir autónomamente la constituyente, pero pensando, ojo, no en la coyuntura ahora de corto plazo, sino que pensando en el mejor sistema político democrático para el Chile, el nuevo Chile de las próximas décadas. Eso es lo que tiene que pensar la nueva Constitución. No tiene que estar con la calculadora en mano a ver esto me conviene, no me conviene para ahora en esta coyuntura, sino que más bien qué es lo mejor, digamos, en esta transición hacia un nuevo sistema político, económico, social, que es lo que define la Carta Fundamental, ¿no? Un nuevo pacto para las próximas décadas. Senador, ya nos queda ya poquito, pero hay un tema que no podemos dejar de lado, que es la reciente aprobación del proyecto, ¿no?, de matrimonio igualitario, después de 4 años, creo, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste exactamente este proyecto? ¿Posibilitará también la adopción? ¿Qué es lo que plantea? Sí, este es un proyecto que se presentó el 2017 por el gobierno de la expresidenta Bachelet. Al final de su mandato estaba ahí medio estancado la Comisión de Constitución, y el gobierno Piñera le puso urgencia en el último mensaje de la cuenta pública, lo cual generó toda una controversia al interior de la coalición de derecha. Los sectores conservadores salieron a criticar a Piñera, etc. Bueno, y se aprobó esta semana en el Senado. Y pasa a la Cámara de Diputados, todavía no es ley, ojo, ya un trámite en la Cámara de Diputados, por lo tanto puede seguir mejorándose el proyecto, se pueden presentar indicaciones, y de hecho hay algunos aspectos a debatir, pero en simple es que básicamente las personas adultas, homosexuales, hombres gay, mujeres lesbianas que quieran voluntariamente contraer matrimonio civil puedan hacerlo bajo las mismas reglas que una pareja heterosexual. Por un lado, se incorpora lo de la adopción. Sin embargo, y ahí hay aspectos que hay que todavía profundizar en la ley de adopción, hay otro proyecto de ley
de adopción que está en la Comisión de Constitución también, y que en el fondo, porque la ley de adopción en Chile no reconoce parejas del mismo sexo adoptadas. Entonces ahí hay una modificación que hacer en la ley de adopción también, pero sí la de matrimonio igualitario hace, digamos, deja establecido la adopción. Y en paralelo, y yo venía saliendo ahora de la Comisión de Infancia que me toca presidir, estábamos tramitando el proyecto de ley de derechos filiativos de hijos e hijas, de padres o madres, sobre todo madres, hay más experiencia real en Chile, del mismo sexo, ¿no? Donde se establece el tema de la comaternidad, la copaternidad. Entonces son proyectos de ley que están imbricados, ¿no? Pero se aprobó en el Senado y pasa a la Cámara de Diputados, y yo creo que se va a tramitar rápido porque sigue con urgencia en el fondo durante ahora el próximo tiempo, pero en este año en el fondo debería salir. Senador, como estamos terminando por su tiempo, quería hacerle un alcance para que me haga un comentario al respecto. A propósito de ley, usted aprobó, fue parte de la ley que el 29 de junio recién pasado se dictó el Día del Folclore Urbano, Roberto Parra. El ícono Roberto Parra, así como de su hermano está en Las Cruces, está en San Antonio, por ende en la provincia, donde usted es senador por esta parte. Desde su perspectiva, ¿cómo ve usted a la provincia culturalmente? Y sobre todo con esto ahora que va a venir un festival del tío Roberto Parra, Las Cuecas, y todos los años se va a instaurar el 29, va a ser como la fiesta aquí local. Sí, y bueno, aprovechar de saludar también a las organizaciones que empujaron este proyecto de ley, que se aprobó en la Cámara, pasó al Senado, y ahí hicimos algunas gestiones para que además se votara el mismo día 29 en el Senado, y se aprobó. Y básicamente parte del fundamento del proyecto, además de un homenaje a Roberto Parra, es también de imprimir o inyectar, por decirlo así, una energía al mundo de la cultura, el turismo, a través de estos festivales, o sea, a través de distintas actividades de promoción, ¿no? Porque eso es lo que establece el proyecto de ley en términos genéricos. Entonces ahí también la comunidad local se organiza y puede hacer eventos, etc. Entonces, me parece que uno es muy importante para el patrimonio cultural, digamos, ¿no? La historia, la memoria de un personaje tan relevante como Roberto Parra, el folclore urbano, un artista popular, pero además que le imprime a la provincia de San Antonio, le imprime a San Antonio también una oportunidad, ¿no? De revitalización del turismo, de lo cultural. Yo creo que eso me parece muy, muy positivo. Bueno, senador, bueno, agradecemos su presencia a la ciudadana. Sí, yo solamente decir, Juan Ignacio, que Sala Ciudadana trabaja como en bloques, digamos, ¿no? Programaciones, y cuando más a la fecha de las elecciones parlamentarias, obviamente vamos a establecer un bloque de entrevistas y lo vamos a invitar nuevamente. Así es que muchas gracias por aceptar nuestra invitación a Sala Ciudadana, y bueno, le dejamos un espacio para que pueda despedirse. No, bueno, gracias a ustedes la invitación, encantado ahí en otra oportunidad, ya sea también para conversar de temas de contingencia nacional, regional, locales, ahí coordinamos. No, simplemente un saludo a la audiencia y felicitarlos también por el espacio, un espacio de conversación político, y nada, me parece muy relevante la democratización también de los medios, ¿no? y la discusión pública. Así que felicitar por el espacio. Muchas, muchas gracias. Bueno, reiteramos gracias por su presencia aquí virtual en Sala Ciudadana, Sala de Periodistas. Agradecemos los mandos técnicos digitales a nuestro colega Alberto Gulpis. Gracias, Miriam Carmen, y la próxima semana le comunicamos la próxima entrevista. Gracias, hasta la próxima. Muy amable. Chao, chao.